Aleluya. Así que, miren, algo que me impacta de la palabra, algo que, algo que me impacta de la palabra y cómo fluían los apóstoles, es que ellos manifestaban el poder de Dios a través de la predicación de la palabra. Ellos manifestaban el poder de Dios a través de la manifestación de la predicación de la palabra. Y eso hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros vamos a empezar a tocar el reconocimiento, llamados al reconocimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes saben que tienen un llamado de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un llamado de parte de Dios? ¿Verdad? Ahora bien, ¿y cuántos de ustedes reconocen ese llamado de Dios en su vida? Es decir, ¿cuántas personas reconocen su llamado? Quizás tu iglesia reconoce tu llamado, quizás no reconoce tu llamado, quizás tu pastor no reconoce tu llamado, tu líder, nadie. ¿Ok? Pero eso no determina que no tengas el llamado. El detalle es que no es el momento que sepas del llamado que tú tienes. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un llamado y no está lista para poder caminar en esa responsabilidad de su llamado, es un peligro en el ministerio. Ojo. Pregúntame por qué. Porque el día que tú tengas en tus manos y empieces a fluir en el llamado que tú tienes, pero no con el carácter correcto, a través de ese mismo llamado que se te fue entregado, tú empezarás a traer daños en el lugar donde tú te encuentres de manera inconsciente, y no porque seas malo, sino porque no eres maduro. Es como que si a un niño tú le pones a jugar con una pistola de verdad, el niño, por ser niño, empieza a jugar no con una maldad ni con una malicia, pero al jalar un gatillo por el mismo juego que está realizando, puede terminar hiriendo o matando a alguien. ¿Me explico? Ahora, en ningún momento este niño intentó hacer eso, pero su propia naturaleza hizo jalar lo que no tenía que jalar. Es por eso que muchas veces hay dos cosas que ocurren acerca del reconocimiento del llamado. Uno, que no estamos en la madurez correcta para que se nos reconozca el llamado. Y dos, que hay personas que realmente no quieren reconocer tu llamado. Así de simple. Yo siempre les he contado aquello. Miren, nuestro apóstol que nos formó a nosotros, un hombre con mucha sabiduría, con mucha revelación de la palabra, un hombre que ha recorrido por toda Latinoamérica, codeándose con grandes hombres de Dios, reconocidos a nivel mundial, un hombre que escribió libros, jamás me llamó profeta. Es más, cuando él enseñaba decía, dicen por ahí que por ahí hay un profeta. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Dicen por allí que por allí habrá un profeta. Pero, ¿sabes lo que a mí me impacta? Que él siempre me dijo estas palabras. Bray, tranquilo, estoy formando tu corazón. Porque aunque sabía que yo tenía el llamado, o tengo el llamado, jamás activó algo para hacerme daño. Si mi inmadurez me hacía ver que lo que él me estaba diciendo era malo, yo terminaba yéndome de la iglesia y jamás hubiese desarrollado ese llamado. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Es por eso que hay gente dentro de la iglesia que a la primera que le corrigen terminan corriéndose. Ah, pero quieren ministerio. Ah, pero quieren llamado. Ah, pero quieren púlpito, quieren altar. Tu mayor reconocimiento estará en la corrección y en la manifestación de tus frutos. Por eso les decía que los apóstoles, mis amados hermanos,
Los apóstoles, cuando ellos predicaban, ocurrían algo, la gente era sanada. No dice la Biblia que cuando ellos oraban, en parte dice, pero cuando ellos predicaban el evangelio del reino, dice la palabra del Señor que las señales y los milagros le seguían. Mira, cuando ellos predicaban, las señales y los milagros le seguían. Y es ahí donde se manifiesta que el evangelio es poder de Dios. No podemos decir que el evangelio es poder de Dios si no manifestamos ese poder aún en medio de la palabra. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? No podemos decir que el evangelio es poder de Dios si realmente no estamos manifestando ese poder. Por eso la palabra me impacta como los apóstoles mientras predicaban, la gente era sanada. Una mujer de Dios que en su época, Kathryn Kuhlman, es sorprendente. Sorprendente porque esta mujer inspira mucho. Porque ella no oraba. La gente era sanada por medio de la predicación de la palabra. Dice el testimonio que cuando ella predicaba, las orejas se empezaban a reconstruir. ¿Y sabes por qué te digo que en medio de la predicación? Porque en la predicación se suelta la palabra. ¿Y la palabra qué cosa es? La palabra es vida. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo, el verbo hecho carne. En pocas palabras, ¿qué es lo que te quiero decir? Un hombre que carga presencia es un hombre que carga voz del cielo. Y cuando esa palabra se suelta, esa palabra se tiene que materializar guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente te vea, y cuando la gente vea algo en ti, cuando la gente empiece a ver los frutos en ti, la misma gente hablará y dirá: él es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios, él es un profeta, él es un evangelista, él es un pastor. ¿Sabes qué? La gente va a empezar a reconocerte no por lo que tú dices que eres, sino que va a empezar a reconocerte a través de los frutos que tú manifiestas. No sé cuánto me están entendiendo en esta hora. Por eso es que es tan importante manifestar los frutos, mis amados. Es tan importante manifestar los frutos. De nada te sirve. Mira, el reconocimiento se activa a través de ¿qué? De los frutos. Quiero adelantarme porque empecé a enviar material al grupo, pero no me quiero guiar bajo un patrón de escritura de lo que hicimos en el material, sino queremos fluir, ¿ok? ¿Estamos? Miren, ¿cuántos se acuerdan del salmista David? ¿Cuántos se acuerdan del salmista David? Ok. ¿Él fue reconocido por Dios, sí o no? Ok. Fue reconocido por Dios y su reconocimiento provocó algo, que lo mandaran a llamar. Lo tremendo es esto. La gente hoy en día quiere ser reconocida cuando todo está bien y no quiere hacer nada cuando todo está mal. ¡Auch! Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Cuando todo está bonito, la gente quiere ser reconocida, pero cuando todo está destruido, la gente no quiere hacer nada. Pero hubo un muchacho llamado David, que mientras el pueblo estaba en guerra con los filisteos, David estaba haciendo algo, estaba adorando a Dios, estaba alabando a Dios, estaba peleando con el oso, estaba peleando con los leones, estaba salvando a sus ovejas. Yo no sé cuánto me están entendiendo. En pocas palabras, él estaba cumpliendo una función en el lugar donde se encontraba, y aquello provocó algo, que aunque otros estaban en la guerra, estaban atemorizados, que aunque otros estaban en la guerra y servían y creían en el mismo Dios de David, había una gran diferencia, que un muchachito estaba peleando con el oso, un muchachito estaba peleando con el león, pero ese mismo muchachito estaba adorando a Dios, mientras que las demás personas, aunque tenían a Dios, se habían apoderado del temor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tus frutos van a manifestar algo. ¿Qué cosa? Que el cielo te reconozca, que la gente te reconozca, que tus enemigos te reconozcan. Yo no sé cuánto me están entendiendo, pero el reconocimiento viene a causa de una vida apartada para Dios. Tu reconocimiento viene a través de una vida separada para Dios, una vida en intimidad, una vida de búsqueda.
¿Alguien está allí? Como que se nos fueron en esta hora. Como que se nos fueron el día de hoy. Dios está esperando a hombres y a mujeres que den ese primer paso por amor a Él. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y a los que Dios escoge, Él reconoce. Y hablar de un reconocimiento es hablar de una exaltación. Pero ¿a quién Dios escoge? Aquel que se aprende a someter. ¿A quién Dios reconoce? A todo aquel que camina bajo autoridad. ¿Alguien está allí? ¿A quién Dios reconoce? A todo aquel que se somete a la voluntad del Padre. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se sometió ¿a quién? A su primo Juan para ser bautizado. Y su sometimiento, ojo aquí, su obediencia provocó algo, ser reconocido en el cielo. Con todo respeto, hay mucho profeta, mucho apóstol, mucho evangelista, mucho pastor reconocido por todo el mundo, pero rechazado por el cielo. ¿Saben por qué? Porque buscan el ego, la fama, la vanagloria, los likes, los followers, los views, las vistas. Pero sabes, en el cielo no están siendo reconocidos, porque aunque son conocidos por mucha gente, no se saben sujetar a un pastor, no se saben sujetar a una casa. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Por eso que todo aquel que camina bajo autoridad y se somete a la obediencia de Cristo, es todo aquel que es reconocido en primer lugar en el cielo. Y no solamente aquello, sino que la gente empieza a ver las evidencias del Padre a través de tu vida, a través de tu testimonio y a través de tus frutos. Aleluya. Creo que se nos fueron en esta noche. Por eso que, ¿estás listo para ser reconocido por Dios? Tienes que aprender a caminar en obediencia. Tienes que aprender a someterte a la voluntad del Padre. Tienes que aprender a caminar bajo autoridad. Yo no sé si por ahí hay hermanos de mi iglesia, no lo sé, creo que sí. ¿Sabes que muchos se sorprenden cuando yo les digo mi edad? Y creo que los que lo saben, por favor, silencio. Si yo te hago esta pregunta, ¿qué edad tú me pones? ¿Cuánto sería? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque en mi iglesia hay mucha gente mayor que yo. Pero entendimos un principio. Aprender a caminar bajo sujeción. Y aprender a caminar bajo sujeción determina no en edades, sino aprender a honrar mantos. Aprender a respetar lo que Dios te dio y Dios depositó. Por eso que cuando Jesús reconoce quién es Juan el Bautista, él se somete, no como su primo. ¿Hay alguien que me esté entendiendo? Porque si se sometía como su primo, la familiaridad le hacía perder la autoridad. Se sometió como el profeta. ¿Alguien me está entendiendo? Estaba sometiéndose al profeta de Dios, no al primo. ¿Alguien está allí en esta hora? Todos los que dijeron mi edad, error, tengo menos años. Alejandro, acertaste. Aleluya. Bendito Dios por ello. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta hora? ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta hora? Aleluya. Por eso que no es fácil, mis amados hermanos. No es fácil. Muchos creen que caminar en un ministerio es solamente fluir. No, no es así. No es así. Ninguno hasta el momento acierta. No es así. Caminar en un ministerio, en un reconocimiento, es caminar en una responsabilidad grande. Mira,
Para nosotros poder desarrollar este material, necesitamos explicar primero que nada el significado de reconocimiento. Y la raíz hebrea de reconocimiento o ungimiento es mashat, que significa la palabra ungir. Esto tiene que ver con el reconocimiento en su estado absoluto, la coronación ministerial. Ahora, ¿tú sabes lo que significa mashat o el derivado de Mesías? Significa el ungido. El ungido. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa Mesías? Significa el ungido. El ungido. Ahora, no todo aquel que es ungido, perdón, todo aquel que es ungido es reconocido. Todo aquel que es ungido es reconocido. Pero no todo aquel que ha sido ungido no ha sido reconocido. Ahora mi pregunta es, ¿quién fue el que te ungió? ¿Quién realmente fue el que te ungió? Porque muchas veces creemos que porque nos ungieron hemos sido reconocidos. Y una vez más vuelvo a decir, todo el mundo puede reconocerte, todo el mundo puede mirarte, todo el mundo puede conocer y saber quién tú eres. Puedes tener millones de seguidores, pero la pregunta del año es, ¿realmente el cielo te reconoce? ¿Realmente el cielo sabe quién tú eres? ¿Realmente el cielo reconoce quién tú eres? Por eso, mis amados hermanos, cuando Jesús se somete a la voluntad del Padre, en primer lugar, no solamente a someterse al bautismo de Juan, sino que venir a esta tierra a salvarte y a ti y a mí, nuestro Señor Jesucristo hizo algo. Se coronó y fue reconocido. Su obediencia provocó algo, un ungimiento. Por eso que todo el mundo hablaba desde el Antiguo Testamento. Vendrá el Mesías, vendrá el ungido. Y aquel que es ungido es aquel que tomó una obediencia. Aquella persona que obedeció y fue en pos de esa palabra. Miren lo que dice la Biblia. Cuando Samuel llega a la casa del papá de David y ve a todos los muchachos, le dice, falta uno. No, bueno, ese muchacho está con las ovejas. Nadie va a comer hasta que venga ese muchacho. Por favor, llámenlo, que venga. Esperaron a David. Y cuando David llegó, el profeta habló, lo reconoció y le ungió. Pero hizo algo David. Llegó del lugar donde él se encontraba. ¿Qué es lo que te quiero decir? El Mesías, antes de venir a esta tierra, él obedeció la palabra. El Padre le dijo, amado, tú tendrás que ir a tal lugar porque la tierra ha sido perdida, pero a través de ti vamos a recuperar. ¿Alguien me está entendiendo? Pero va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar tal lugar. Está listo, está dispuesto. Y nuestro amado Jesús dijo, estoy listo. Y es allí donde Dios unge a Jesús. Es ahí donde Dios empieza, porque todo aquel que es ungido es porque es reconocido. Por eso que Cristo Jesús llegó a esta tierra siendo el ungido del Padre, siendo el reconocido del Padre. Y cuando pisó la tierra y él se somete a la voluntad, hubo una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en la cual yo tengo complacencia. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso que todo aquel que es obediente, por eso que todo aquel que se somete a la voluntad, es todo aquel que empieza a ser reconocido. Y todo aquel que es reconocido es ungido. Aleluya. ¿Alguien está allí, por favor? Se nos fueron. Qué tremendo es el Señor. Qué tremendo es el Padre. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Ungir es reconocer la legitimidad del ministerio de una persona. Los presbiterios reconocen ministerios. No levantan, ya que el único que levanta es Dios. El verdadero reconocimiento debe realizarse con las siguientes características. Ojo aquí. Muchos dicen, vamos a levantar este ministerio.
Tú no puedes levantar ningún ministerio. El único que levanta, el único que escoge y el único que levanta es Dios. Pero los ministros han sido llamados a reconocer aquel ministerio. Vemos una vez más a un muchacho o un salmista que fue levantado por Dios pero reconocido por un profeta. Vemos al profeta Eliseo levantado por Dios pero reconocido por Elías. Vemos a un muchacho soñador levantado por Dios pero reconocido por sus hermanos. Allá viene ese soñador, allá viene tal. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? No permita, no esperes que alguien te reconozca si tú no has sido levantado por Dios. Y para ser levantado por Dios necesitamos estar conectados a su presencia. Necesitamos hacer siempre algo. Necesitamos estar en movimiento. En pocas palabras, necesitamos estar conectados al servicio. Es como decir, tú quieres que te reconozcan como profeta y nunca has profetizado. ¿Alguien está ahí? Muchos dicen, profetízame, ¿qué soy? ¿Qué soy? Eres un vago, no haces nada. Uy, por ahí se cayeron. Aleluya. Yo no sé cuántos están gozando en esta hora. Bendito Dios. Es que ese es el grave error. Y eso es lo que hoy por hoy ha vendido un mover profético erróneo. En poder profetizar lo que tú quieres oír. Y eso es el grave error. Y esa profecía no se vuelve profecía, se vuelve brujería, encantamiento, hechicería. Porque solamente los brujos y hechiceros te hablan lo que tú quieres oír. Y cuando tú recibes aquello dices, wow, sí fue Dios. ¿Qué fue Dios? No fue Dios aquello. Totalmente, amado pastor. Y provoca algo, se mueve la adivinación y porque te dijo A o B y acertó, él es profeta. Y no es así. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El hombre no levanta ministerios. El único que levanta ministerios es Dios. Los ministros reconocen los ministerios que Dios está levantando. Amén. Qué bueno el Señor. Es por eso que el verdadero reconocimiento debe realizarse con estas características. Primero que nada, los 5 ministerios presentes, siendo estos todos de oficios. La iglesia como testigo del momento de reconocimiento y el aceite de oliva santificada. Ahora, quiero dejar claro en algo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pablo y Bernabé iban a ser enviados para una misión? ¿Ok? ¿Qué hizo el presbiterio? ¿Se acuerdan? Por favor, ayúdenme. Yo sé que ustedes saben. ¿Qué hizo el presbiterio? ¿Sabe lo que hizo el presbiterio? Impuso manos sobre ellos. Oraron por ellos. ¿Y qué hizo? Los enviaron. Si se pueden activar sus cámaras serían geniales para poder verlos. Pero ¿qué tiene que ver esto, profeta, con la escuela profética? Mucho. No esperes aprender a profetizar si no sabemos base. No esperemos a decir así dice el Señor si no aprendemos ciertas cosas. A través de esta enseñanza vamos a aprender a reconocer cuándo se mueve un profeta y cuándo se mueve un brujo o un adivino. Ahora, ¿cuándo recuerdan que Pablo y Bernabé fueron enviados? Fueron enviados a través de ¿qué? De la imposición de manos. Oraron por ellos. Mi otra pregunta es, por favor, lo leo en los comentarios. ¿Quiénes componen un presbiterio? ¿Quiénes componen un presbiterio? Ya iba a decir pregunta de examen. Tranquilos. Es clave y es fundamental.
Porque en el libro de los Hechos nos enseña quiénes organizaban un presbiterio. Pero quiero leerlos. ¿Quiénes conforman un presbiterio? Y con todo el respeto, creo que me voy a meter en problemas al decir esto. Hoy por hoy, bueno, allá en tu país quizás no, pero esto sucede aquí en Perú. En el Perú hacen y deshacen no los pastores, sino que los diáconos. Los diáconos son los dueños de la iglesia. Si me gusta el pastor sigue. Si no me gusta, en 3 años lo cambiamos. Y esto por aquí y esto por allá. ¿Quién le mandó a ellos a hacer tal barbaridad? Yo no sé allá en tu país, pero aquí en Perú se ve mucho de aquello. Si no me gustas como pastor, en 3 años se acaba tu pastorado y te sacamos. Como que si ellos hubiesen levantado al pastor, el único que levanta es Dios. Y cuando a Dios le plazca lo quita. Es por eso que un hombre llamado David dijo: ¿cómo voy a poner mi mano ante el ungido de Jehová? Aunque estaba errado, pero él entendía y honraba y respetaba el manto. ¿Quiénes conforman un presbiterio? Conforman los apóstoles, los profetas, los maestros y los ancianos de la iglesia. Hablar de ancianos es lo que acaba de escribir el pastor Juan Carlos. Es hablar de hombres y mujeres sabios. Hombres y mujeres entendidos en la palabra. Y no solamente ellos, sino que hombres y mujeres con un testimonio de Cristo en la iglesia. Porque tú puedes tener mucha sabiduría, puedes tener mucho entendimiento, pero no puedes tener un gran testimonio. Aleluya. Por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, aviva el don de Dios que está en ti, que se te fue impartido, ¿a través de qué? De la imposición de manos. Por eso que todo aquel que lleva y carga presencia, que carga un llamado y que está en el tiempo correcto, los ministros reconocen, activan, preparan, capacitan, forman y envían. Entonces, mis amados ministros del Señor, no esperes ser enviado si aún no has sido reconocido, ni mucho menos capacitado. Aleluya. ¿Cuántos están allí? ¿Quiere que les haga para mi corazón? ¿Les puedo abrir mi corazón? Les cuento un secreto, que ya no va a ser secreto. Cuando yo recibí una palabra de parte de Dios, yo conocí al Señor a los 14 años de edad. La gente pensó que yo me había vuelto loco porque fue tanto el impacto de Dios sobre mi vida que yo estaba y estoy enamoradísimo del Señor. A los 15 años de edad, llega a mi iglesia mi apóstol con un equipo ministerial de profetas, un presbiterio profético. Y recuerdo que Dios me da una palabra a través de una profeta mexicana, Varsovia, lo recuerdo bien. Y me habla y me dice: Dios te llama como profeta a los 15 años de edad. Yo quiero que tú, en el lugar donde tú te encuentres, retrocedas 15 años atrás. En aquel tiempo no había un buen internet, al menos aquí en el Perú no. En aquel tiempo apenas se escuchaba lo que eran los profetas y los apóstoles. En aquel tiempo ni siquiera había libros acerca de lo profético. En pocas palabras, yo me preguntaba y decía: ¿qué cosa es ser profeta? ¿Me explico? A los 16 años yo fui a una escuela pastoral en la capital de las Asambleas de Dios del Perú, y es algo curioso porque muchos en aquel tiempo no creían en lo profético. Y cuando yo estoy en esa escuela pastoral, se me acerca
una ministra y empieza a ministrar, me empieza a orar y me dice, el Señor te llama como profeta. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Pero ellos no creen en los proféticos. Yo sé que hay los profetas porque yo tenía un mover a profético por mi iglesia, pero no. Y decía, ¿cómo es posible que ellos me vengan a decir eso a mí? Algo empezó a activarse. A los 17 años, cada año Dios confirmaba a través de muchos ministros. A los 18 años, 19 años, empiezo a escuchar a Dios. Y cuando Dios me empieza a hablar, empiezo a meterme más con Dios. Empezaba a pagar libros y libros, escuela tras escuela. No me importaba cuánto tenía que pagar, no me importaba lo que tenía que hacer, porque yo quería saber más y oír la voz de Dios, entender cómo Dios habla. Estaba tan apasionado por oír que yo decía, Señor, escuchar tu voz no tiene precio. Cuando empezaron a enviarme invitaciones y empezaban a llevarme a predicar a muchos sitios, ¿sabes cómo salían los flyers? Les abro mi corazón. Esta es una escuela. Yo era un niño ministerialmente. En los flyers aparecía como profeta Bray Rojas. Te digo algo, yo tenía vergüenza. Yo tenía pena, tenía vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque yo me hacía así, ¿eh? ¿Cómo es posible que otros me estén llamando como profeta y aún mi casa ni siquiera me ven como aquello? Qué fuerte, ¿verdad? Yo decía, Señor, tú me estás llamando por un lado, por otro lado, y mi casa, para mí vale más lo que dice mi casa que lo que dicen otros. Y yo entendí algo, que Dios empezó a trabajar mi carácter a través de ello. Dios empezó a trabajar mi vida. Dios empezó a trabajar a formar mi carácter, mi madurez a través de ello. Que aún la misma iglesia mía en aquel tiempo se empezaron a levantar. ¿Profeta este? ¿Cuándo? ¿Alguien me está entendiendo? Pero todo aquel que permanece y se somete a la voluntad del Padre y se somete a la autoridad de su casa, es reconocido por el cielo. Es reconocido tarde o temprano. Hoy por hoy, gracias al Señor, tenemos una casa ministerial. Tenemos una iglesia. La iglesia nos reconoce como ministerio profético. Nuestros líderes y nuestras autoridades nos reconocen como ministerio profético. Es más, una ciudad que rechaza a los profetas, aunque algunos amigos me vacilan y me hacen hora, me relajan con ello, reconocen el ministerio profético. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Eso no fue de la noche a la mañana. Eso no fue de que yo quiero ser y ya me dan el nombre. No, no, no. Eso dolió. Eso costó. Eso provocó que la gente se apartara, que la gente te hable mal de ti, que te puñalen por la espalda, que los tuyos te rechacen. Pero mientras tú te sometas a la voluntad del Padre y camines en obediencia, el cielo te reconoce, y llegará tarde o temprano que los que un día hablaron mal de ti quedarán mudos y callarán la boca y verán la gloria de Dios a través de tu vida. Solo que tenemos que aprender a esperar el tiempo correcto y caminar en esa obediencia. No te desesperes. No solamente te hablo en el campo profético, sino en el campo pastoral, en todas las áreas. Yo te puedo decir en esta hora, tienes un llamado pastoral, y con lo que te voy a decir no determina que el día de mañana ya abras una iglesia. No. ¿Alguien está entendiendo? Dios te está reconociendo. Por eso que cuando el profeta Samuel llama a David, él lo reconoce como el próximo rey. Pero mi pregunta es, al día siguiente de que fue ungido David, ¿fue rey? ¿O cuántos años pasaron para que David nuevamente se siente en el trono del reinado? Pasaron muchos años. David le dijo, se le fue reconocido, pero cuando se le ungió, se le fue enviado. Yo no sé cuánto me están entendiendo en esta hora. Gracias. Tú puedes ser reconocido, pero eso no determina que haya sido enviado. Aleluya.
Tú puedes ser reconocido, pero eso no determina que haya sido enviado. Me gusta tenerlos así calladitos. Por eso que cuando el profeta Eliseo fue reconocido, al día siguiente fue profeta, al día siguiente fue enviado. Teológicamente, muchos hablan que pasaron 14 años. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, y luego después fue un hombre a buscarlo en tal lugar para orar por él, para que él fuera sano de los ojos por el encuentro que había tenido con nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿al día siguiente ya fue un apóstol? Aunque tenía el llamado y ya tenía el reconocimiento y el profeta lo sabía, pero no determinó que al día siguiente lo fuera. Fue preparado, fue formado. Por eso que cuando él caminaba con Bernabé, no caminaba por las puras. Él caminaba porque estaba siendo formado y estaba siendo preparado. Te quiero decir algo y quiero confrontarte en esta hora. ¿Con qué personas estás caminando? Hay mucha gente que está caminando con desconocido y no que está caminando con sus pastores. Hay mucha gente que está caminando con desconocidos y no está caminando con sus líderes. Hay mucha gente que está caminando con el manto de otros, pero no con el manto de tu casa. Entonces no esperes ser reconocido por el mundo y desconocido en tu casa. Ay, yo no sé a cuánto Dios le está hablando en esta hora. Por eso, mis amados hermanos, hablar de paternidad, hablar de mantos, es confrontarte y formarte y sacar lo mejor de ti. Por allí está Dioli, ¿verdad? Hola, Dioli. Dioli es una hija espiritual allá en Argentina. Coberturamos, oramos mucho por ella. Y algo ocurrió que ella tiene un ministerio muy lindo. De verdad, un ministerio muy, muy especial de parte del Señor. Si ustedes supieran el trabajo que ella hace allá en San Juan, en la Argentina. Pero ocurre algo, que en esa transición de conocimiento que Dios estaba formando su vida, Dios empezó a hacer cosas muy lindas. Muy lindas, muy lindas, muy lindas. Pero dentro de esas cosas muy lindas, Dios empezó a moldar su vida. Dios empezó a moldar su vida. ¿Qué es lo que te quiero decir? Muchas veces queremos la gloria, pero no queremos ser formados para esa gloria. Muchos dicen, profeta, por favor, necesitamos cobertura. Como que si esto fuese, mira, te suelto el mando y ya. No, no es así. Esto es formarte, esto es sacarte lo malo que tú tienes. Esto es decirte la verdad en tu cara. Porque ya no eres solamente una persona más, eres un hijo, eres un hombre, eres una responsabilidad en el mundo espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Y los que son pastores y los que son ministros y los que coberturan me entienden. Que no solamente están para coberturar y para un diezmo y para una ofrenda, no, está para, hey, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Quiero orar por ti, cuéntame, ¿qué te está pasando? Hoy por hoy las famosas coberturas se manifiestan, cuánta gente tú tienes y cuánto de diezmo me vas a enviar mensualmente. No, eso no es eso, ese es vender el evangelio. Cobertura, más que cobertura, es paternidad. ¿O acaso cada vez que tú visitas a tu padre te cobra? ¿Alguien de casualidad a sus padres les cobra? Yo creo que el papá se alegra, ¿verdad? Al verte y al decirte, hijo, mejor en esto, mejor en lo otro. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Nos desviamos un poquito, no sé por qué. Le decía, los 5 ministerios presentes
en todo oficio, el presbiterio, la iglesia como testigo para el reconocimiento y el aceite de oliva santificada. Miren, quiero detenerme allí. Quiero ser muy prudente con esto. Y esta es una de las preguntas que Dios tú me estuviste haciendo acerca del aceite de oliva. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo quiero? El aceite de oliva es un objeto más. Ojo aquí. Quien santifica no es el aceite de oliva. Es el Espíritu Santo a través de un acto profético. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si yo determino que el aceite santifica, ¿sabe lo que estoy provocando? Estoy encapsulando al Espíritu Santo en un aceite. ¿Me dejo entender? Yo siempre he dado este ejemplo. En cierta oportunidad, cerca de casa nuestra, abrieron una iglesia. Y una iglesia que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Todos los días hacían servicio. De 7 de la noche a 10 de la noche. Gracias, Paola. Y ocurría algo. Que las personas antes de que ingresen a la iglesia hacían cola, hacían fila para que ingresen. Y el pastor en la puerta de la iglesia estaba con el aceite poniéndole la cabeza, en el pecho y en las plantas de los pies. Y yo le digo esto porque es verdad. Un tío mío iba a esa iglesia. Y un tío mío salió discutiendo con el pastor porque le dijo: pastor, me acabo de comprar esta camisa, no me vaya a malograr la camisa. Y el pastor le empezó a rociar el aceite por todo el cuerpo. Pecador inmundo, le dijo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ellos tenían en mente que el aceite que ponían en la cabeza, en la planta de los pies, es porque estaban siendo purificados por el Santo Espíritu. ¿Saben lo que estaban haciendo todos los días? Encapsulando el Espíritu Santo en un aceite. ¿Qué es lo que te quiero decir? El aceite es el instrumento, es el objeto que el hombre utiliza como acto profético, porque el que realmente unge es el Espíritu Santo de Dios. Así es, Lady. ¿Me dejo entender? El que realmente unge es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que no podemos, mis amados hermanos, limitar o encapsular al Espíritu Santo. Y me voy a meter en problemas aquí. Porque muchos de nosotros hemos encapsulado el Espíritu Santo con objetos que hemos visto en otras personas. Por ejemplo, para que me entienda, ¿cuántos alguna vez han visto ministrar a personas con sal? Utilizan la sal para ministrar liberación. ¿Han visto? ¿Sí? ¿Han visto? Ok. Yo no estoy diciendo que sea malo. Es malo siempre y cuando lo haces como un acto de que viste a otro. Es malo siempre y cuando lo utilizas porque le funcionó al hermano, a ti también te va a funcionar. Quiero que me entiendas. Es malo cuando lo utilizas como una receta de cocina. Pero si el Espíritu de Dios te guía a utilizarlo, hazlo. ¿Me dejo entender? Hazlo. No te estoy diciendo que no lo hagas. Si el Espíritu Santo te... ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, porque vimos a un ministro famoso, utilizó la sal, vamos a utilizar la sal. Utilizó el vino, vamos a utilizar el vino. Sí, pero el profeta Eliseo utilizó sal. El profeta Eliseo utilizó azufre. El profeta Eliseo utilizó vino. Mi pregunta es, ¿cuántas veces más lo volvió a hacer? Solamente una vez. Entonces, si el profeta Eliseo hizo aquello, yo les reto a ustedes tomar una vara. Vayan al río más cercano de tu casa. O vayas al mar más cercano de tu casa. Tomes aquella vara, levante la vara como acto profético y que el mar se abra. Yo no sé cuánto Dios les está confrontando en esta hora.
en los actos proféticos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, no impulsado por lo que hizo un hombre o una mujer de Dios. Nos debe sorprender cómo Dios utilizó ese objeto para ese momento, pero eso no determina que lo que Dios utilizó en aquello lo va a utilizar contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es genuino. Dios es genuino. Dios no se guía de copias. ¿Estamos? Dios es genuino. Amén. Por favor, díganme algo. Mira lo que dice en 2 Corintios 1:21, versión Biblia Jubileo. Y el que nos confirma con vosotros a Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma es Cristo y el que nos unge es Dios, por medio de su Santo Espíritu. Mis amados hermanos, entonces, lo que el hombre hace a través del aceite es un acto profético. Es un acto profético. Ok, ¿en qué momento o cuándo debemos de usarlo? Mi pregunta es, no es cuando yo quiera, es cuando uno, el Espíritu Santo me diga, y dos, ¿a quiénes Dios ungía? Según la palabra, a los que él reconocía. ¿Y a quiénes Dios reconocía? ¿A quién Dios ungía? A los que reconocía. ¿Y a quiénes Dios reconocía? Vemos a quién. A profetas y a reyes. Y en el Nuevo Testamento a los nuevos ministerios. Y no solamente nuevos ministerios, sino que a los que estaban enfermos. ¿Por qué? Porque el aceite también cumplía como un recipiente medicinal. Por eso le decía, no es porque el aceite lo sanaba, era el acto profético en sí. Es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía esto. Mira bien lo que te voy a hacer. Lleven a las personas este pañuelo, y persona que toque este pañuelo será sano. Persona que toque este pañuelo será sano. Y los muchachos que tocaban, las personas que tocaban eran sanos. Era un acto profético. Mi pregunta es, ¿el pañuelo era el que lo sanaba? Era el poder de Dios. Que el Señor lo impulsó y le dio, claro que sí, pero fue el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la multiforme gracia de Dios, el multiforme poder de Dios no tiene límites y Dios obra de muchas maneras.